La atención se experimenta en los seres humanos como algo disperso. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? La atención es muy dispersa. Estamos afuera por un sentido, como adentro en un pensamiento, como afuera en otro sentido, como adentro en un sentimiento. Y esto cobra tanta velocidad que a veces es insoportable. Es una vorágine, es estar en un movimiento perpetuo y continuo de agitación. Ser conscientes de eso no es grato. No es grato para nada. Porque denota inestabilidad, denota descontrol, denota caos. ¿Qué solemos hacer entonces? Pues aferrarnos a un conjunto de pensamientos sin control que se llama fantasía, o a otro voluntario que se llama imaginación, y nos quedamos allí rondando en realidades absurdas e incontestables. Entonces la atención, con cierto pequeño orden, va en cada culebrón mental que producimos y se queda ahí alimentándolo, alentándolo. ¿Qué planteamos nosotros? Que la atención aliente procesos cognitivos asociados al presente. Básicamente es eso nada más. Que la atención esté siempre presente. Básicamente eso no es nada más. Estar siempre presente no es no pensar. No. Estar siempre presente no es no sentir. Es pensar y sentir cuando se hace necesario, en oportunidad, lugar y tiempo. Pero lo que no sirve es pensar y sentir cuando no es necesario. Eso es como estar pensando siempre en hacer pis o en comer algo a toda hora. Es absurdo. El cuerpo nos avisa de la necesidad para ir al baño o para comer algo. Es natural. Pero nosotros, por el descontrol, hemos adquirido un rol totalmente subterfugio y erróneo, donde la mente va a cualquier sitio, a cualquier lugar, en desorden absoluto. Para darle orden al proceso, lo que hacemos es que intervenga un concepto al que llamamos el presente, e intentamos que la mente se sitúe constantemente allí, en el presente. No es más, es solo eso. ¿Cómo sabemos que se ha hecho esto correctamente? ¿Cómo sabemos que se está en el presente? Entonces decimos, es fácil, por lo menos teóricamente es fácil. Si la atención se asocia a la ausencia de contenidos, a la ausencia de los sentidos, al corte de los sentidos, es decir, si estamos quietos como ahora y cerramos los ojos e intentamos adentrarnos, si logramos eso, estar presente implica que los contenidos mentales desaparecen. Pero si estamos fuera actuando, lo que desaparece no son los contenidos, no desaparece el mundo, lo que desaparece es el sujeto que hace, que se siente propietario de la acción. Es decir, nos despersonalizamos. Esta situación ocurre en lo que ustedes llaman concentración, estar concentrados. Cuando ustedes dicen estoy concentrado, nosotros decimos estoy despersonalizado. Estar concentrado es estar despersonalizado. No hay un sujeto, hay acción, hay cognición, pero no hay un sujeto que se adueña de ello. Cuando la mente logra hacer esto, cuando la mente empieza a estar presente cada vez más constantemente, empiezan a operar procesos de cambio en la cognición. Cambia la cognición. Y al cambiar la cognición, es decir, la relación objeto-sujeto, aparecen otros estados de conciencia. El primero que aparece a nivel interior es uno donde los contenidos mentales se distancian del perceptor de los contenidos mentales. Esto me imagino que en parte es lo que les ha ocurrido. ¿Estamos de acuerdo? A muchos de ustedes. ¿Qué han visto en su práctica? Han visto que son capaces de notar que la mente está menos inquieta, la atención está más firme, la atención suele depositarse un poco más atrás o arriba, y desde allí, desde ese lugar paradójico que no sabemos exactamente cuál es capaz de percibir el mundo
cuya realidad no es más que un vacío de contenidos mentales allí, firme, a la distancia. Este vacío tiende a ser cada vez más homogéneo, más quieto. Cuando lo experimentan continuamente notarán que hay tranquilidad, que hay paz, que es profundamente grato, que hay muchísima atención, que es vivo, que es vital. Todas esas cosas percibirán. Y si están allí situados correctamente, notarán algo simpático. Es que podrán notar si un pensamiento aparece y podrán notar cuando él se diluye. Y serán testigos de su aparición y su dilución. Eso les será muy frecuente. Seguramente ya a algunos de ustedes esto les ha pasado, esto les ha ocurrido. ¿Qué pasa si logramos situarnos acá de manera continua y constante? Si logramos situarnos en la experiencia interior presencial, es decir, aquella donde no hay contenidos mentales, lo primero que advertimos es que eso se hace pétreo, se hace firme, nos absorbe. Es como meterse y observar la noche. Imagínense la noche sin estrellas y sin luna y mirar hacia arriba. Entonces es una inmensa quietud. Cuando esta inmensa quietud prospera, cuando esta inmensa quietud madura, lo que ocurre es que empieza a presentarse mayor presencia, persevera, se advierte más fácilmente al perceptor que a lo percibido. Es una sensación extraña y es el símbolo de madurez del estado. Es decir, en la medida en que el estado interior es más firme, prevalece el perceptor sobre lo percibido. Es decir, es más fácil situar la atención en el perceptor que situar la atención en el vacío de contenidos mentales. Eso es natural, ocurre por sí mismo. Eso ni se obliga ni se produce. Entonces llega un momento, llega un instante donde la propia madurez del estado interior lleva a que sea más fácil atender a lo que atiende, en vez de atender al vacío de contenidos mentales. Esto no se obliga, esto ocurre, simplemente se da. Es como a dormir, nadie lo obliga. Intenten ustedes obligarse a dormir y ¿qué pasa? No hay forma de lograrlo. Esto ocurre lo mismo, la propia maduración, como las frutas que maduran y caen por maduración, ellas no se obligan a caer. Cuando el dulzor de la fruta es el natural, algo ocurre en ella que puede soltarse y en ese caso ser ingerida. Así pasa con el mundo interior. Cuando la maduración de la propia observación es suficiente, la atención empieza a predominar sobre el observador y no sobre lo observado. Entonces nos convertimos en observadores de la observación. O la observación se convierte en observador de sí misma. Entonces somos sujeto y objeto a la vez. Cambia la modalidad de cognición, objeto-sujeto, y cambia el estado de conciencia. La atención es a la vez objeto y sujeto simultáneamente y aparece un estado maravilloso que pocos seres humanos conocen, se llama la no dualidad. La no dualidad es un estado de cognición donde el sujeto es no diferente de lo conocido. Es una cosa rara, parece un galimatías, parece un koan. El sujeto es no diferente de lo percibido. Esa no diferencia de lo percibido lo que implica realmente es una simultaneidad de objeto-sujeto. Cada vez que el sujeto conoce, se conoce. Cada vez que se conoce lo conocido, se conoce al sujeto que lo conoce. Hay una simultaneidad. Esto es muy diferente de la apreciación del vacío de contenidos mentales, porque la atención en el vacío está atrás, mientras que ahora la atención está en todas partes. Se diluye en todo el campo interior, se diluye en la inmensidad del infinito interior sin límites. Esto no es meditar. Eso es concentración Vedanta, no más. Meditar falta. Pero por ahí se va. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo extraño? A veces ustedes allí adentro, cuando estén bien,
y haya ausencia de contenidos, notarán que por momentos están atrás y a veces notarán por momentos que están en todas partes. Y dirán, qué raro, qué sensación rara. Si piensan un poco se quedan atrás, si piensan menos quedan en todas partes. Esa maduración se va dando de forma espontánea. Bien. Ahora, si les parece, haremos otra práctica, en este caso con un voluntario. Virgilio, si eres tan amable, le pasas a alguno que es el voluntario. Haremos lo de hace un momento, pero con alguien más. ¿Alguien quiere ser voluntario? Vale. Hola. ¿Tu nombre? Carlos, vale. Lo que vamos a hacer, Carlos, es a través de las preguntas que te haga a ti, y de las respuestas que tú me das, que todos tus compañeros intenten sortear la misma pregunta sin que tengan que hablar de la respuesta es solo tuya. Si la respuesta de Carlos llega antes que la de ustedes, no se preocupen, corten la de ustedes. Si la de ustedes llega antes que la de Carlos, no se preocupen, ya haré yo otra pregunta, entonces podremos seguir. La idea, Carlos, es muy sencilla. Es obligarte a estar atento. No es más, date cuenta lo sencillo. Con las preguntas que te hago, voy a evitar que tu atención huya a otros lugares. ¿Estamos de acuerdo? Como lo que planteamos es una especie de juego, y como el juego es permisivo a este tipo de circunstancias, entonces jugaremos los dos, pero a su vez jugaremos todos. ¿Estamos de acuerdo? E intentaré hacer preguntas desde simpáticas a tontas, nos reiremos un poco si es el caso, no importa. Y les mostraré que es posible estar presentes aunque se piense. Eso no es ningún problema. ¿Sí? Que el problema de la cognición está en la personalización de la cognición. Es allí donde está el problema, que se puede conocer sin personalización. Para darnos cuenta del índice de despersonalización, por momentos no haré preguntas, entonces la mente se irá a lo interior. Y como no podemos detectar la despersonalización interior porque allí hay una personalización de un sujeto, lo que notaremos es la ausencia de contenidos mentales. Y entonces hablaremos de eso en los momentos requeridos, de tal manera que cada uno pueda situarse en la experiencia que Carlos o que estamos hablando en el momento. ¿Te parece, Carlos? Muy bien. ¿Te es claro lo que vamos a hacer, cierto? Muy bien. Entonces, jóvenes, cierren los ojos, por favor. Carlos, ¿cuál ha sido el edificio más alto al que has subido? ¿De cuántos pisos? ¿Cómo? No importa, tienes tiempo. Trata de recordar. El edificio más alto en pisos al que has subido. 46. Vale. ¿Te acuerdas si fue fin de semana o entre semana? ¿Era qué? Vacaciones. Muy bien. ¿Entre semana o fin de semana? Muy bien. Carlos, ¿alguna vez has nadado en la playa lejos de la costa? ¿Cuántos metros o kilómetros lejos de la costa has llegado a nadar? Muy bien. Carlos, ¿alguna vez has comprado zapatos de color amarillo? Vale.
¿Cuándo fue la última vez que estornudaste? ¿A qué hora? ¿A qué hora? A mediodía, muy bien. Carlos, ¿cuánto es 15 por 12? No, no, o así no. A ver, ¿cuánto es 15 por 12? ¿15 por 10? ¿Más? ¿24? Ah, muy bien, 180, vale. A ver, ¿te acuerdas de cuándo ha sido la vez que más velocidad has tenido en tu coche? ¿Cuál ha sido la mayor velocidad? Sin que te pille la Guardia Civil. ¿Cuándo fue? ¿Qué velocidad fue? 190. ¿Sabes el lugar donde fue eso? No, a ver, trata de recordar la autopista. Muy bien. ¿Te acuerdas alguna vez que hayas comido arroz y sin saber cómo ni por qué hay una piedrita que mordemos y que a veces rompe la caries o a veces rompe el diente? ¿Has masticado alguna vez algo que viene con el arroz y sientes el crack en el diente? ¿Te ha pasado alguna vez, Carlos? Ajá. ¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que ocurrió? ¿Hace? Años. 2, 3, 5, 20. 1, 5, vale. Carlos, ¿cómo está tu atención interior? ¿Está muy agitada o está tranquila? Muy bien. La atención se posa un poco en el cuerpo y lo nota nervioso. Vale. ¿Notas si aparecen pensamientos no asociados al cuerpo? No aparecen pensamientos. Vale. ¿Estás como en espera? Vale. ¿Cómo es estar sin pensamientos? Si no hay pensamientos, ¿qué hay? ¿Cómo? Espera. En esa espera no aparece ningún pensamiento. Si aparece un pensamiento, date cuenta de su naturaleza y mira si se diluye rápidamente. ¿Aparece alguno? ¿Aparece algún pensamiento? ¿Qué pasa con él? O sea, lo viste y como una sombra desaparece. ¿Y qué queda? Ahora hablemos de esa espera. ¿Esa espera es molesta o es grata? Es grata. Claro, claro. Sí, si hubiese tensión sería nerviosa, exactamente. Pero como no hay tensión es una espera grata. ¿Es así?
¿esa atención se fracciona o es continua? Eso lo sabrás tú. Tú dices que es continua. ¿Te das cuenta lo grato que es experimentar una sensación continua, en este caso la espera? Hay experiencias que permiten una apreciación continua, Carlos. Por ejemplo, el amor. El amor es una de las experiencias en el ser humano que permiten mayor continuidad. Es decir, una persona que ama es capaz de detectar casi continuamente al amado, mientras le dura, ¿no? Luego ya no. Pero el amor mientras dura es una experiencia que ofrece continuidad. ¿Me entiendes, Carlos? El resto de experiencias que el ser humano posee no tienen esta tesitura, por eso el amor es tan importante para los seres humanos. Date cuenta que has detectado una experiencia que es muy bella, que es continua y que es una simple espera, pero una simple espera continua, ¿lo notas? Es una espera donde no hay pensamientos. Te pregunto, ¿hay quietud? ¿Qué se siente, Carlos, no pensar tanto? ¿Qué se siente? ¿No es cierto que es grato? ¿No es cierto que no pensar es un placer? Es un placer no pensar, ¿no es cierto? Si te parece, Carlos, vamos a intentar algunas preguntas más complejas, porque seguramente tus compañeros en parte tendrán una experiencia parecida a la tuya. Entonces, el hecho de que tú les contestes con tu experiencia, a muchos les contestará la suya propia. Voy a hacerte una pregunta muy extraña, y es, ¿dónde está Carlos? Ah, si lo piensas, sí, ¿no? Mm. ¿En qué parte de tu mundo interior está Carlos? Es rara la pregunta, ¿no? Pero más raro contestarla. Tengo otra pregunta un poco rara. ¿Quién experimenta la espera? ¿Quién experimenta la espera que tienes? Pero la experimenta. Es consciente de la experiencia de la espera. No sabes quién es, pero hay algo que es consciente allí, ¿no es cierto? Te pregunto, eso que tiene la experiencia de la espera, se podría decir que es hombre o mujer, tiene género, o le sobra eso, sobra el género, ¿no es cierto? También sobra decir que es alto o bajo, o que es catalán o español, también sobra, ¿no? Sabemos que eso que percibe los contenidos, la ausencia de contenidos mentales, sabemos que eso que está allí simplemente conoce, y le es suficiente con darse cuenta, con conocer, con saber, con estar atento. ¿Lo notas? ¿Notas que en la medida en que cada vez esperas más, cobra inercia el hecho de esperar y cada vez cuesta más pensar? ¿Lo notas? Sí. ¿Esta experiencia de no pensar ya la tenías? ¿La has tenido?
no tan continua, tan intensa. La mayoría de las personas que nos situamos en ese lugar, Carlos, llegamos a afirmar que lo que observa la ausencia de contenidos mentales suele estar atrás y los contenidos mentales al frente. ¿Podría ser algo representativo en ti eso? Como atrás, vale. Sí, atrás y un poco arriba, sí. Suelen decir también que esa ausencia de contenidos mentales implica una especie de homogeneidad. Se percibe una cosa homogénea al frente. ¿Tú qué opinas? ¿Qué percibes al frente? ¿Un vacío homogéneo o qué percibes? ¿Un qué? Un vacío, vale. ¿Y es homogéneo? ¿Ese vacío está en todas partes? Va, entonces es homogéneo y está en todas partes. Vale. Y uno se pregunta, ¿dónde carajos están los pensamientos? Si hace un momento habían tantos, ¿dónde están? ¿Dónde están, Carlos? Y aún así es grato no pensar, ¿no te parece, Carlos? Si te parece, Carlos, vamos a ir un poco más lejos. Hace un momento cuando charlaba con ustedes, antes de que iniciáramos la práctica contigo, Carlos, les decía que cuando madura la experiencia interior que tienes, llega un punto donde es más fácil que prevalezca lo que observa al vacío observado, ¿te acuerdas? Te voy a pedir que hagas una cosa como subterfugiamente, como si nadie se enterara, como si no movieses el viento cuando lo haces. Te voy a pedir que trates de situar la atención en lo que observa y no que intentes situar la atención en el vacío de contenidos mentales. Hagamos una especie de gimnasia cognitiva bastante rara, una especie de torsión, pero sin esfuerzo, sin provocarlo, casi sin desearlo. Intenta momentáneamente ser testigo del testigo, pero muy suavemente, como cuando una mariposa se posa sobre una hoja y no la mueve. Así intenta situar tu atención sobre el testigo. Si lo haces, notarás que el testigo ya no está atrás, sino en todas partes. Podrás inclusive percibir una especie de borrachera, una ausencia, una sensación rara de descontrol. Intenta hacerlo a ver qué pasa. Cuéntame qué ocurre. Quedas atrás. Es decir, no puedes convertir al observador en objeto de observación, te quedas atrás y atrás. Eso es porque lo haces con esfuerzo. Si lo haces sin esfuerzo no pasa eso, inténtalo nuevamente. ¿Qué pasa ahora? Por momentos, ¿dónde queda Carlos? ¿Queda atrás o en todas partes? ¿O en ninguna? Que para el caso es lo mismo. Esa pequeña experiencia, Carlos,
en donde el sujeto deja estar atrás y por un momento está en el centro de todas partes, esa pequeña experiencia se llama no dualidad. Es una experiencia donde simultáneamente perceptor y percibido se conocen, se detectan. Eso es uno de los estados más interesantes de la cognición humana, pero es uno de los desafortunadamente menos conocidos. En 2000 años de cultura filosófica, Carlos, Occidente nunca ha abierto la opción a la existencia de la no dualidad. Y es tan complicada su experiencia que la mayoría de los grandes pensadores no la han logrado. Hubo algunos que la vislumbraron, pero no fueron filósofos, fueron místicos. San Juan de la Cruz, Francisco de Asís, el mismo Plotino se acercó muchísimo a esa comprensión. Esa sensación de convertir al observador interior en objeto de observación, a eso le llamamos no dualidad. ¿Me logras entender, Carlos, un poco? La sensación interior, Carlos, se parece al hecho de disolverse, de no estar, de desaparecer y a la vez estar en todas partes. Esto no es meditación, pero cuando esa sensación madura se hace estable, es posible irrumpir a otros terrenos de la mente en donde empieza realmente a aparecer la meditación. Te pregunto nuevamente, ¿aparecen pensamientos, Carlos? Es una delicia. ¿Es grato? ¿Sí? ¿Alguna vez habías estado tanto tiempo atento sin pensar? Ni de coño. Eso supongo que es que no. ¿No es cierto, Carlos, que uno podría estar allí horas y horas? Siglos y siglos. ¿No es cierto que eso es un bálsamo, Carlos? No pensar es un bálsamo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué hiciste, Carlos, para llegar allí? Ese es el truco, Carlos, no hacer nada. Cuando haces algo, metes la pata. El truco simplemente es estar atentos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si les parece, estaremos otros 15 minutos en silencio. ¿Qué pasará? En algunos de ustedes la sensación de interioridad y de quietud permanecerá. Seguramente en la mayoría empezarán a aparecer lentamente los pensamientos y con el transcurso del tiempo otra vez llegará el caos mental. Pero si logran mantenerse allí, sin esfuerzo, y simplemente gozando la experiencia de no pensar, advertirán que la experiencia interior se afirma, se afianza y es cada vez más estable. Y al ser cada vez más estable, les permitirá convertir al observador en objeto de observación de manera natural. Vamos pues, jóvenes, en silencio, quietos, 15 minutos.